instituto. Agradecemos también a los médicos aquí presentes. Algunos venimos de diferentes partes del país, algunos son de la Ciudad de México, pero todos tenemos el afán de estar presentes y comentar con ustedes nuestros puntos de vista, planteamientos e ideas con respecto a lo que de alguna manera tratamos de denominar reflexiones sobre la salud. Soy el doctor Tito Reséndez, voy a fungir como moderador. Posteriormente presentaré al doctor Jorge Sánchez, quien es el que ha venido liderando nuestro grupo, pero representamos a las federaciones, asociaciones y colegios de médicos de México. Por cuestiones de calidad del sonido me voy a permitir quitarme un poco el cubrebocas y me lo volveré a colocar. Voy a mencionar de manera concreta las federaciones, colegios y asociaciones médicas que representamos, para que tengan ustedes una idea de la cantidad y calidad de médicos que representamos, tanto en el ámbito de la medicina general como de la medicina de especialidad. Dentro de nuestra agrupación tenemos el Colegio Mexicano de Medicina Crítica, al Colegio de Medicina Interna de México, a la Asociación Mexicana de Cirugía General y Federación de Colegios de Especialistas en Cirugía General, a la Federación Mexicana de Colegios de Especialistas en Cirugía General, a la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, a la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica, a la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, a la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias, a la Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres de México, a la Confederación Nacional de Pediatría de México, a la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, a la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales, a la Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar, a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, a la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, al Colegio Mexicano de Medicina General, a la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica, a la Asociación Nacional de Médicos Generales y Familiares, a la Federación Mexicana de Colegios y Especialistas en Cirugía General, al Colegio y Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, al Colegio Nacional de Neurocirugía, a la Sociedad Mexicana de Radiología e Imagen, al Colegio Mexicano de Acupuntura Humana, a la Federación Colegiada de Cirugía Plástica, a la Sociedad Mexicana de Dermatología, a la Asociación Dental Mexicana y Federación Nacional de Colegios de Cirujanos Dentistas, al Colegio Mexicano de Electrodiagnóstico, Medicina Física y Rehabilitación, al Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, al Colegio Nacional de Medicina Geriátrica, a la Sociedad Mexicana de Cirugía de Recto, Colon y Ano, a la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, a la Federación Mexicana de Radiología e Imagen, al Colegio Médico de Tamaulipas, al Colegio Mexicano de Dermatología, al Colegio Mexicano de Especialistas en Coloproctología, a la Asociación de Médicos Unidos por México, a la Asociación de Ciberpets, que es una asociación de pediatras que de alguna manera están muy enfocados dentro de lo que es la medicina cibernética y comunicación científica por ese medio, a la Sociedad Mexicana de Trasplantes, a la Red Nacional de Educadores en Simulación Clínica, al Colegio Nacional de Médicos Especialistas y Radiología, al Colegio de Profesión Médica del Estado de San Luis, a la Asociación Mexicana de Genética Humana y al Colegio de Médicos de Michoacán. También tenemos dentro de este panel de médicos a los representantes de los médicos en formación y se nos acaba de unir la representante de los médicos residentes en el país. Como ustedes pueden ver, somos una gama de médicos que englobamos a la mayoría de los médicos del país, tanto en la parte de la medicina general como de especialidad. Y es para nosotros un sentimiento de gratificación y orgullo tenerlos aquí presentes y que puedan ser ustedes testigos de nuestros planteamientos que aquí vamos a vertir. Le voy a pasar la palabra al doctor Jorge Sánchez, que es de alguna manera el que de alguna forma lleva ahorita el lidereo de este grupo de federaciones, asociaciones y colegios de médicos, y posteriormente cada uno de los médicos se va a presentar. Gracias. Jorge. ¿Sí me escuchan? ¿No? ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Bueno, muchas gracias, doctor Tito Reséndez. Y bueno, esto que hemos hecho desde hace 2 años para acá los médicos es histórico. Todos los colegios médicos nos hemos estado reuniendo durante muchísimos años, casi 60, no se había conjuntado un grupo grande de médicos, somos ya casi 60 agrupaciones médicas en donde representamos a alrededor de 100,000 médicos,
fuimos elegidos todos como presidentes en forma democrática. Lo que expresamos no es lo que pensamos individualmente cada uno de nosotros, sino lo que piensa cada gremio, cada federación, cada colegio, cada asociación, es lo que pensamos. Y el sentir de todos los médicos lo hemos plasmado en un comunicado que hicimos a la opinión pública y que lo han visto mucho en redes sociales. En base a esto, queremos expresar la formación de un médico, lo que es un ser médico. Y antes de decirles esto, yo quisiera que mis compañeros se presentaran ante ustedes también. Gracias, Jorge. Comenzamos por este lado. Gracias, doctor. Gracias, muy buenas tardes. Soy Héctor Santana, represento a la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, 5,000 profesionistas, 75 agrupaciones en todo el país. A mi grupo le toca atender los 2.200.000 nacimientos que hay en nuestro país en las más diversas condiciones, desde la sierra hasta en los grandes centros médicos e institutos que hay dedicados a la obstetricia. Buenas tardes, yo soy el doctor Juan Luis Salgado Lozo, soy vicepresidente del Colegio de Medicina Interna y bueno, dado que creo que la línea muy correcta del doctor Santana ha sido de que les demos una semblanza de lo que nosotros hacemos como especialistas, nosotros agremiamos más o menos a unos 4,000 internistas. Nuestra área de especialidad es la medicina integral para el paciente adulto. Nos toca ver diabéticos, hipertensos, problemas vasculares, cerebrales y de todo índole, pacientes muy complejos, pacientes ancianos. Nuestro ámbito va desde el adolescente hasta la muerte. Entonces, como ustedes pueden ver, también tratamos a muchos de los pacientes. Nosotros hemos estado trabajando a través de estudios clínicos, que es una área importante en lo que hacemos, para contribuir a EnSanut y a muchas de las encuestas que se hacen en el país sobre salud. Muchos de nuestros compañeros hacen muchísimas brigadas a zonas de bajo impacto social y con un alto índice de inseguridad. Estoy hablando de zonas en el Bajío, Zacatecas, Tamaulipas, y desgraciadamente, bueno, pues ha habido muchas bajas. En nuestra especialidad particularmente fue la que tuvo que enfrentar más de cerca el problema de COVID, dado que la enfermedad mutó no solo del problema pulmonar, sino un problema sistémico. Muchos de los médicos muertos forman parte de mi especialidad. Entonces, ustedes se imaginarán lo que pensamos acerca de los designios que se están dando. Muy buenas tardes a todos. Soy la doctora Adriana María Valencia Herrera. Represento y soy vicepresidente del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica. Y bueno, como lo mencionaron los doctores, no estoy aquí por mi persona. Represento aproximadamente 140 dermatólogos pediatras en México. Quiero platicarles que para formarse como dermatólogo pediatra hay que estudiar 6 años de medicina, por lo menos. Después hay que estudiar 3 a 4 años de pediatría, dependiendo del lugar donde se forman. Y después de esto, 3 años de dermatología pediátrica. Estamos hablando de 12 años de formación mínimo para ser un dermatólogo pediatra. Y la mayor parte de los médicos que nos dedicamos a esto, estamos tanto en la práctica privada como en la parte pública. Prácticamente todos buscan una institución pública para ejercer, además de pues, poder tener su práctica privada. Y entonces todos vamos a dar servicio pues, a la gente más necesitada de nuestro país, así como podemos ver pues, a la gente que puede ir a un consultorio privado. Es para mí un placer representar a mi gremio y poder expresarles lo que representa o lo que significa formarse como dermatólogo pediatra. Muy buenas tardes, mi nombre es la doctora Amparo Vera,
Vengo representando al colectivo Médicos en Formación y bueno, nuestro colectivo busca darle voz y representación a toda la etapa de formación de los médicos, desde estudiantes de medicina, pasando por médicos internos de pregrado, pasantes de servicio social y residente. Este colectivo o movimiento comenzó desde el 2019 puramente con residentes de medicina a todo lo largo y ancho del país. Y bueno, en este camino hemos querido ir sumando también a todo el resto de los médicos en formación, precisamente para dar la cara por todos estos estudiantes y médicos que todavía continúan en sus años de preparación, y mejorar las condiciones de estos mismos. Gracias. Muy buenas tardes. Yo soy el doctor José Ignacio Díaz Pizarro Graf. Soy presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica, una asociación que tiene alrededor de 1,800 socios que hacen cirugía laparoscópica. Ese es el objetivo de la asociación. Y soy socio también de la Asociación Mexicana de Cirugía General, una de las 4 especialidades troncales de la medicina, junto con la ginecología, la pediatría y la medicina interna. Y sin duda, una de las especialidades que más enfrentan situaciones de salud en diferentes partes de nuestro país. Esta asociación de cirugía general también es una asociación muy grande, no tengo el número exacto, pero sé que somos más de 3,000 cirujanos que somos socios de esta asociación y que tenemos, como ya dije, mucha relación con diferentes padecimientos en todo el país. Buenas tardes, soy el doctor Cristóforo Ordóñez López, presidente del Colegio Mexicano de Acupuntura, una especialidad relativamente nueva en nuestro país y que está respaldada, autorizada, avalada por la Secretaría de Educación Pública como por la Secretaría de Salud. Pues una forma de tratamiento que hacemos nosotros los médicos especialistas en acupuntura, una forma de tratamiento alternativa, está dentro de la medicina alternativa y complementaria, que es como nos ubica la Organización Mundial de la Salud, y bueno, pues también pues apoyando con lo que es esta terapéutica al bienestar, a la recuperación de la salud de nuestra población mexicana. Buenas tardes, soy la doctora Daniela de la Rosa Zamboni. Yo soy vicepresidente de la Asociación para el Estudio y Control de Infecciones Asociadas a Atención de la Salud. Estas son las infecciones que se adquieren en los hospitales. El gremio que pertenece a esta población es un gremio diverso, ya que lo que hacemos es precisamente prevención de transmisión de cualquier tipo de infección, incluyendo COVID, dentro de la pandemia. Tuvimos mucho trabajo, como incluye nuestra asociación, epidemiólogos, médicos, infectólogos, enfermeras, químicos, microbiólogos, médicos generales, internistas, cualquiera que esté, cirujanos que esté interesado en prevención de infecciones. Tiene 26 años ya la AMEIN. Tenemos cerca de 1 millar de agremiados y unas 9,000 personas que siguen nuestra página en Facebook. Es para mí un gusto y un privilegio representar a un grupo tan grande y diverso de profesionistas. Alberto Ramos, a sus órdenes, y es un placer tenerles aquí. Como presidente de la Sociedad Mexicana de Dermatología, pues les debo comentar que somos 522 asociados, médicos especialistas titulados y certificados por el Consejo Mexicano de Dermatología. Nuestra especialidad se creó en México a principios del siglo XX, y debo decir que esto fue a instancias de captar enfermos de lepra en nuestro país. Y como decían nuestros maestros, para encontrar a los enfermos de lepra, no debemos estar detrás de un escritorio. Hay que salir a buscarlos, hay que salir al campo, hay que salir a las comunidades para poderlos detectar, diagnosticar, y después de los años 50, cuando surgió el tratamiento para la lepra, pues fue una situación muy importante para nosotros y sobre todo para los pacientes. Luego entonces
nuestra especialidad está muy ligada a ese trabajo de campo. El dermatólogo no es ajeno a lo que vive un médico en su formación, sobre todo en el servicio social, que por muchos años hicieron estos comandos para la búsqueda de estos pacientes y después de otros pacientes con otras enfermedades dermatológicas, que hoy por hoy eso prácticamente ha disminuido, se ha perdido, por lo que ustedes ya están enterados y les hacemos énfasis en este comunicado. Estamos pues con el gremio médico joven también, que es quien se va a enfrentar a todas estas condiciones. Adelante. Bien, mi nombre es Julio César Mijangos, yo soy el presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, representamos justo a las personas de terapia intensiva, los médicos que se dedican a esta área, y bueno, fuimos la especialidad, pues por esencia de primera línea con toda esta epidemia que vivimos de COVID-19 los últimos 2 años y la cual aún no termina, con lo cual se imaginarán todo lo que vivimos y nos tocó enfrentar, ¿no?, a lo largo y ancho del país. También orgullosamente puedo decir que fuimos de las primeras sociedades que intentamos hacer publicaciones de tal manera que ofrecieran una guía de manejo a estos pacientes y fuera de mucha utilidad para muchos de nuestros colegas. Y bueno, representamos a más de 1000 médicos especialistas en esta área. Y estamos aquí, bueno, pues de la misma manera, pues tratando de dignificar toda la atención de los pacientes y los mismos médicos, aunque atendemos sin importar su condición. Muchas gracias. Gracias. El doctor Luis, por favor. Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Yo soy el doctor Luis Francisco Molina, presidente del Colegio Mexicano de Medicina General, representando a más de 5,000 médicos a lo largo del país, quienes están afiliados, y como médicos generales pues vemos las diversas enfermedades, diversas patologías de todos los ámbitos, infecciosas, algunas veces hasta quirúrgicas, etcétera, pero lo importante es que vemos al paciente de una manera integral y tratamos y pretendemos a través de la educación médica continua afianzar los conocimientos para que podamos derivar a los pacientes de una manera oportuna, inmediata y que puedan recuperar su salud lo más rápido y mejor posible. Bien. La doctora Sonia, si nos hiciera favor de presentarse. Gracias, doctora. Sí, doctora, adelante. Puede tomar eso. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Sonia López, soy la directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Es una sociedad multidisciplinaria. Perdón, grito mucho. Tenemos médicos, tenemos enfermeras, tenemos, pues es un campo muy amplio donde hay epidemiólogos, gente dedicada a la salud pública, gente de calidad, gente de otras especialidades, pero que pues aparte hace salud pública. En general, digamos que del mundo de la medicina, aproximadamente 2,500 asociados. Gracias, doctora. Bien, pues hemos terminado con la presentación. A continuación va a tomar la palabra el doctor Jorge Sánchez y va a emitir un posicionamiento de nuestro grupo. A partir de ahí estaremos abiertos a las preguntas que ustedes deseen o igualmente a los puntos que los médicos aquí presentes quieran vertir. Adelante, Jorge. Sí, gracias, doctor Reséndez. Bueno, en base a este comunicado que hicimos, queremos dar un breve resumen de ese comunicado que hicimos a la opinión pública diciendo que no estamos en contra del gobierno, al contrario, los médicos queremos todos sumarnos a las acciones que haga nuestro gobierno por el bien de los mexicanos, y solamente era dar un panorama breve de lo que es el ser un médico y qué tanto lleva la formación de los médicos. El estudiante de medicina estudia 7 años, los últimos 2 años el médico interno está encerrado en el hospital prácticamente haciendo horas de más de 60 en la semana y ganando 1,900 pesos al mes aproximadamente. Después, el último año de la carrera, que es el 7º año, es todo un año completo, a diferencia de otras profesiones, y es exclusivamente para hacer el servicio social,
a diferencia de otras profesiones en donde puede uno estar estudiando y hacer el servicio social al mismo tiempo. Acá no, y es precisamente en las comunidades. Todos fuimos a las comunidades durante un año y por lo cual eso habla del espíritu de servicio y de vocación que tienen todos los compañeros médicos. El médico general sale 17,000 cada año, por lo tanto consideramos que sí hay muchos médicos, quizá no distribuidos en forma homogénea donde quisiéramos en ciertas partes del país. Sin embargo, no tiene buenas ofertas de trabajo los médicos y tienen que trabajar, como sabemos, en consultorios al lado de farmacias o incluso en otros oficios que no son en la medicina. Para estudiar la residencia, o sea, la especialidad, son otros 3 a 5 años más, a veces hasta 7 años más. O sea, es como hacer 2 carreras, ¿verdad? A veces son 10 años mínimo hasta 14 años o más, ¿verdad?, de estudio. De tal manera que un residente que apenas sale a los 32 años o 31 años a buscar trabajo, empezar a hacer antigüedad, y por eso hemos comentado que a veces se les paga muy poco durante la especialidad y cuando terminan y obtienen una plaza. ¿Por qué son pocos los residentes cada año que entran? Porque no tenemos en nuestro país la suficiente infraestructura para poder educar a muchos médicos que vayan a hacer su especialidad. No tenemos las instalaciones, los profesores y las áreas de descanso para todos estos médicos. No es de que no se quiera o que no se haya querido hacer más especialistas, sino que no hay la manera de hacerlos, ¿no? Eso es importante. La especialidad no es para nada comparable con una maestría o un doctorado, que también las estudiamos. Mientras trabajamos podemos hacer maestrías y doctorados como otras profesiones. No, la especialidad es exclusivamente hacer la especialidad encerrado en el hospital, es decir, 70 horas por semana, ¿verdad?, que está un médico residente. Después de esto, todavía tiene que esperar un año para trabajar como especialista porque la cédula tarda un año, ¿verdad? Entonces es algo que también tenemos que trabajar mucho en esto. Estamos sujetos a demandas porque a un paciente o un familiar piensa, o a veces mal asesorado por algún licenciado o algo, piensa que porque no le fue bien al paciente, es culpa del médico, y la mayoría de las veces no, es incluso culpa del sistema, que si no tiene el hospital los recursos, bueno, pues no es culpa de nosotros los médicos. Hay que asistir a congresos para estar actualizado, hay que presentar, a diferencia de otras profesiones, examen de competencias periódicamente, cada 5 años, y esto no lo tiene ninguna otra profesión. Por eso esto habla del espíritu de que tiene un médico y de su vocación para la medicina. A pesar de estudiar mucho, las plazas que se ofertan son con sueldos bajos, aunque no lo crean. Podrá alguien ganar más o menos bien, 30,000 pesos, pero hay especialistas que salen a ganar 7,000 pesos al mes, eso nos consta, y luego va subiendo. Entonces, sí habría que homologar los sueldos. Tenemos un sistema de salud fracturado en donde las instituciones son diferentes, los sueldos son diferentes, y eso hay que homogeneizarlo. Creemos que los médicos somos suficientes y estamos optimistas y contentos de que hayan aparecido más plazas para médicos. Los colegios estaremos vigilantes para que estas plazas sean en lugares con seguridad para el médico y su familia, que sea una seguridad de base, con sueldo aceptable, ¿verdad? Un sueldo aceptable, y por supuesto que tenga la infraestructura para poder trabajar. Hay ciudades que no tienen cateterismo cardíaco para
salvar a las personas que tienen un infarto, que es de lo que mueren más las personas en la mayoría de los países del mundo, incluyendo México. Entonces, no podemos pensar que en las zonas suburbanas y rurales estén mucho mejor que incluso en las áreas urbanas donde no contamos con la infraestructura necesaria. Con esto queremos decir que este es el comunicado y estamos abiertos, y mis compañeros, para más opiniones de ellos y para las preguntas que la prensa tenga hacia nosotros. Doctor Reséndez, gracias. Gracias, Jorge. Vamos a empezar, si lo desean, con las preguntas que puedan tener la gente de los medios de comunicación. En caso de que... Adelante, sí. Sí. Gracias, doctora, muy amable. Gracias, doctora. Buenas tardes, Sandra Tapia de W Radio. Son dos preguntas. ¿Cuál es la postura específica sobre esta contratación que pretende hacer el gobierno federal de especialistas de otros países, especialmente cubanos? Y justamente esto es resultado de este déficit de instalaciones, de buenos salarios, de que las convocatorias vienen limitadas. No sé, si pudieran ser más específicos en este tema. Y también sobre pues, los propios alumnos que van saliendo, se pierden las oportunidades para que puedan tener una especialidad, porque a veces los exámenes son muy complicados, son muy, de verdad, pues, por lo que yo entiendo, pero se quedan, como usted dice, doctor, y quien quiera responder, en estos consultorios al lado de las farmacias, y entonces también a lo mejor se pierde la oportunidad de que puedan estudiar la especialidad. ¿Dónde está la falla exactamente? ¿O es un acumulado de, digamos que ya se hizo una bola muy grande de nieve y donde ya es muy difícil pararla? Sí, primero la postura de todos los colegios médicos es no estar en contra de la contratación de médicos de otros países, ni de Cuba, ni de otros países. De hecho, eso ha existido siempre y hemos trabajado con ellos siempre y cuando pasen las competencias como a nosotros nos piden. El doctor Molina, ¿verdad?, va a contestar esta pregunta. El micrófono. Ya, gracias. Bueno, como bien dices, es una bola de nieve que se ha ido acumulando a lo largo de los años y ha sido por la falta de infraestructura, básicamente. Falta de abasto en equipo, en material quirúrgico, en medicamentos, en aparatos tecnológicos, que México se ha ido quedando rezagado en esa parte también. La otra es que, si bien es cierto que cada año egresan más de 17,000 médicos de las diferentes universidades del país, se van acumulando a lo largo de varios años, muchos que van haciendo examen 2 o 3 veces y que no logran entrar a la residencia. Entonces, es un problema adicional que se ha ido creciendo. Consideramos que es muy importante no solamente crear clínicas de medicina familiar, centros de salud, tanto comunitarios como urbanos, porque es lo que hace falta. O sea, en todas las instituciones que existen en el país, la demanda es muchísima y el personal es insuficiente, no solamente de médicos, sino de técnicos, de enfermeros, de administrativos, etcétera. Gracias, doctor. Adelante. Si quieren nada más, ya sea el doctor Molina o quien vaya a contestar de los que estén sentados, pasarse enfrente para que los logren ver las cámaras. Adelante. Estaba el planteamiento de la señorita con respecto a la formación de recursos humanos de egresados de las facultades de medicina, así entendí, y nuestro posicionamiento acerca de los médicos extranjeros que ya parcialmente contestó. Bueno, yo creo que... Jorge. Claro, gracias. En relación a lo de los médicos cubanos, creo que quedó muy claro, no es un tema sino más bien el que se tengan las competencias legales para que cualquier persona de otro país, de cualquier profesión, pueda ejercer de aquí en México, ¿no? Ese es el punto. En relación a la formación del personal de salud, yo creo que el tema es complejo, porque para formar un médico especialista se requieren de diferentes circunstancias, como ya bien decía previamente el comentario del doctor,
se requiere de infraestructura. Entonces, es cierto, se han aumentado plazas, ¿no? Lo mostraron el día de ayer en la mañana, se incrementan plazas, pero para formar un médico no solamente es abrir más plazas, ¿sí? No es lo mismo que en un lugar donde se formaban 10 cirujanos, ahora formemos a 20, ¿no? Porque obviamente las competencias que tendrá que desarrollar, pues serán con menos práctica que la que se tenía previamente, ¿no? Y eso también hay que cuidar la calidad. De tal manera que no solamente es incrementar el número de plazas, es un tema también presupuestal, es un tema de universidades. Las universidades son las que finalmente nos dan a nosotros el aval de cualquier especialidad que hacemos. Entonces, el tema es complejo y se requiere de planeación, ¿no? No es posible que nos lleguen de repente a una sede donde formamos 3 o 4 residentes, ahora voy a formar 10, ¿no? El doble. Por supuesto que eso demerita también, en un momento dado, la calidad de la formación. ¿Hay urgencia? Sí, sí hay urgencia, pero creo que se debe tener ese aspecto en la planeación. Y quisiéramos pasarle la palabra a la doctora. Adelante, doctora, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, desde la parte de la formación de recursos humanos en salud, de hecho, nosotros apenas el mes pasado lanzamos una encuesta en la que le preguntábamos a nuestros compañeros residentes qué tanto se cumple la normativa establecida para la formación de recursos humanos dentro de sus instituciones. Y, por ejemplo, uno de lo que más nos llamó la atención es que de las 573 sedes que ahorita están dadas de alta por parte del ISSSTE, en donde se forman recursos humanos, 37 de ellas no tienen un aval académico. Entonces, estamos hablando, como ya mencionaba el doctor, que se están abriendo plazas, pero no se está evaluando realmente que esas plazas cumplan con los criterios que la misma normativa ya señala. O sea, no es que nosotros estemos inventándolo, ya está. Es más bien revisar, evaluar que esas instituciones, que las universidades estén llevando a cabo realmente esta formación de los recursos en salud, que es vital, porque al final del día son estos mismos recursos humanos que en un futuro van a estar atendiendo a tu población. Entonces, de ti como sistema, como gobierno, está dependiendo la calidad con la que en el futuro estos médicos, estos especialistas van a atender a tu población. Otro caso también es la cuestión de infraestructura. Revisábamos que casi el 50% no cuenta con las condiciones para el digno descanso, que también viene marcado en la normativa, y entre otras varias situaciones. Y pues bueno, creo que como decíamos, es una cuestión de planeación y evaluación. El doctor Crisóforo tenía información acerca de la formación de recursos en pregrado. Doctor, si gusta tomar la palabra. Sí, muchísimas gracias. Quizá estos números puedan ser muy útiles para que se pueda entender un poquito cómo está la situación. El formar especialistas depende estrictamente de la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud dice que no hay suficientes especialistas. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no formar a esos médicos generales que salen en suficiencia de 140 escuelas de medicina en el país? El último examen nacional de residencia presentaron el examen con colegas médicos 49,479. Son cifras de la Secretaría de Salud. Quedaron 17,490 solamente. La pregunta es, los 31,539 médicos que no pudieron ingresar, ¿dónde están? ¿Sí? ¿Y quién es el que debe de formarlos como especialista? Es la Secretaría de Salud. Ahí ya las instituciones académicas ya pasaron a un segundo plano. Y a ellos ya nada más avalan la academia, pero la Secretaría de Salud es la que abre las plazas, asigna las plazas y es la que creo que debe de responder a esto. Yo creo que decir que no hay médicos suficientes, posiblemente no los haya, pero definitivamente están mal distribuidos y por supuesto no están contratados realmente por las autoridades de salud. La señorita hizo un planteamiento, perdón, con respecto específicamente de nuestros puntos de vista con respecto a los médicos extranjeros, ¿es correcto? Sí. Y creo que no quedó ahí. Adelante, doctor, sí, adelante. Bueno, en relación a la pregunta de los médicos extranjeros, yo quisiera puntualizar algo, no es la nacionalidad, porque todos los medios lo han dicho, los médicos cubanos, no tenemos nada en contra de los cubanos, de hecho, ellos tienen un prestigio en cuanto a su medicina, ¿sí? Y nosotros lo respetamos, ¿no? No estamos en contra de ningún médico extranjero que venga al país. El posicionamiento es muy claro, no estamos en contra de traer médicos extranjeros. Lo que estamos en contra es de no saber quiénes vienen al país.
porque ningún país en el mundo permite la actuación de un médico que no tenga las credenciales adecuadas para tratar a su población. Entonces, esto es una cuestión de riesgos, ¿me explico? Si nosotros no nos oponemos a que no vengan personas que dicen ser médicos sin serlo o que no tienen las calificaciones adecuadas, entonces estaríamos faltando a nuestro principio principal, que es primero no dañar, porque estaríamos exponiendo a las personas en el área que fuera a un riesgo para su salud y su vida. Independientemente de si hay infraestructura, si no hay infraestructura, si hay recursos, si no hay recursos, si faltan médicos, si no faltan médicos, los que decimos ser médicos, tenemos siempre que demostrar que somos lo que decimos ser. Entonces, no es un problema que vengan 500 médicos o 1000. El problema es, ¿y qué pasa con los 30 y tantos mil de este año pasado que no tienen un empleo? Y con los 30,000 del año previo. Y entonces es un número mucho mayor al que estamos hablando ahora. La realidad es que muchos médicos ya no ejercen la medicina, ¿sí? Porque no tienen la oportunidad de hacerlo. No es bueno decir que los médicos que están al lado de las farmacias, porque se ha vuelto peyorativo, lo cual es totalmente inadecuado. Un médico que está al lado de una farmacia es porque quiere hacer medicina y porque entiende que la medicina de primer contacto en este país es prioritaria. Está muy bien que hayamos tantos especialistas. Qué bueno que se requieran muchos, pero se requieren todavía más médicos de primer contacto porque ahí es en donde se detectan las enfermedades. No me lo dejará mentir el doctor. ¿Sí? Ahí es en donde la mayoría de los pacientes van y tomando en cuenta los recursos con los que cuentan, es en donde se pueden incluso prevenir a las enfermedades. Sí, por eso existe un Instituto de Salud Pública, una sociedad de salud pública, por eso tenemos epidemiólogos, porque necesitamos cuidar la salud del país. ¿Sí? Nosotros como médicos, cuando nos oponemos a un dicho, a un decreto de voy a contratar 500 médicos, pues si el señor presidente con mucho gusto nos hubiera dicho, miren, aquí están las credenciales de los 500 médicos a cada una de los colegios o de los consejos de especialidad, pues por supuesto no habría ninguna oposición, salvo el hecho de que primero hay que ver a nuestra población. Y en esa población también hay médicos que nos hemos esforzado, unos más, otros menos, pero todos nos hemos esforzado por la salud de este país. Entonces, yo creo que nuestro posicionamiento es muy claro. No estamos en contra de que venga nadie de ningún país del mundo a trabajar en México, siempre y cuando, ¿sí?, se requiera que venga y tenga las credenciales para hacerlo. Eso es muy importante que quede claro. ¿Por qué? Porque igual que nosotros tenemos médicos extranjeros, en todos los países del mundo hay médicos mexicanos. Entonces esto no es ni xenofóbico, ni tampoco tiene nada que ver con la nacionalidad. ¿Sí? Entonces, por favor, en sus medios les pedimos que quede muy claro establecido esto, porque ustedes saben que es muy sencillo variar las palabras, ¿sí? Y lo que menos queremos es que eso se entienda. No estamos en contra del gobierno, estamos a favor de las iniciativas útiles y positivas que pueda tener el gobierno en favor de la salud de todo nuestro país. ¿Sí? Me encantaría decir que ojalá INSABI pueda funcionar tan bien como funcionó en algún momento otro sistema de salud, porque eso tenía la cobertura de mucha gente en esas zonas en donde dicen que no hay atención. Casualmente ahí es donde estaba ese tipo de sistema. Que solamente se han inscrito para esta convocatoria de especialistas, sobre todo en las grandes ciudades. ¿Cuál sería el fenómeno? ¿Por qué ustedes, qué consideran que es lo que está generando que los estudiantes, los alumnos que van, los residentes, no quieran hacer especialidad o dedicarse en zonas más rurales o tal vez hasta de más peligro? ¿Cuál es su punto de vista sobre eso? Adelante, doctora Daniela. El no inscribirse no es no querer estar en un lugar. El no inscribirse puede obedecer a muchas causas. Falta de tiempo para hacerlo. Fue muy poco el tiempo y aún así se inscribieron 9,000 personas. No haber podido hacer. Yo misma me metí a la página y nunca recibí una respuesta de la página.
el sistema mismo electrónico, no haber encontrado lo que uno buscaba. Y las plazas están distribuidas a todo lo largo del país. De hecho, hay plazas en la Ciudad de México, en centros médicos nacionales. Las plazas no son solo para áreas rurales. Hay por ahí algunos comunicados de cierta poca certeza de la existencia de esas plazas. De eso no voy a ahondar más. Sin embargo, en lo que sí voy a ahondar es que el sacar estas plazas y la contratación de médicos cubanos o de médicos de cualquier país, si quieren, españoles, de donde sea, sean 500, sean 1000 o se llenen las plazas, no va a resolver el problema del sistema de salud. No son los médicos o la falta de médicos los culpables de que el sistema de salud, que permanentemente ha sido golpeado, sea deficiente. Un médico es una persona que lleva conocimientos, pero un médico no lleva insumos. Un médico es una persona que se lleva a su persona y se lleva a su familia. Y ninguna persona, porque los médicos somos personas, somos seres humanos, somos personas con familia, con niños, con papás, que hemos batallado mucho para llegar a ser médicos, pero somos seres humanos y también pensamos en nuestras familias. Usted misma que da en entrevista o cualquiera, pues si ve algunas plazas en lugares donde hay asesinatos, donde hay secuestros, ayer en la mañana, hoy en la mañana secuestraron a una estudiante. El año pasado en un lugar en Chiapas, violaron y asesinaron a la pasante hasta no demostrar lo contrario en Chiapas. Yo no llevaría a mi familia a un lugar ahí a que al día siguiente mi pequeño no estuvieran, o a mi hija pasante que tiene 21 años a un lugar donde es posible que lo asesinen. Y eso ya no es porque yo sea médico o no quiera ir, eso ya es instinto personal de protección. Como tampoco nos va de sorpresa también, no queremos que ningún colega de ninguna parte del mundo se exponga a esto. Entonces, el problema no es la falta de médicos. La falta de médicos es la punta de un iceberg de un universo enorme de salud que ha sido permanentemente golpeado. Falta de insumos, falta de seguridad y que aún así enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, seguimos con la terquedad de elegir medicina y de seguirla haciendo. Y salimos de nuestras carreras y no vamos a buscar grandes salarios, nos queremos quedar en hospitales donde vamos a ver gente pobre como nosotros, porque el ser médico no quiere decir que tengas dinero, a gente de bajos recursos, de altos recursos, quieres seguir trabajando por toda tu población. Y ya eres grande y ves a tus compañeros que a lo mejor trabajan menos y ganan más que tú, pero tú sigues en el hospital. Y la mayoría de nosotros, me atrevería a decir que un 90%, seguimos atendiendo gente pobre y muy pobre. Y muchos de los colegas, muchos que se dedican solo a la medicina privada, la cual no debe verse como algo que gana mucho dinero, porque el honorable médico de farmacia, y voy a decir por qué es honorable, es medicina privada. Y cada consulta le pagan menos que para cualquier otro oficio que a usted se le venga a la cabeza. El cabello, las uñas, cualquier otro oficio, gana bastante menos el médico, el honorable médico de farmacia, y es medicina privada. Entonces, médicos públicos, médicos privados, atendemos gente pobre y nunca nos hemos quejado por eso. Es más, en algunos lugares, los salarios que se ofrecen en áreas rurales son más altos. Y si no te vas, no es porque tengas algo contra alguien. La mayoría lo seguimos haciendo aunque estemos en ciudades. Si no te vas es porque estás buscando no tanto las condiciones del lugar donde vas, sino tu seguridad. Y muchas de estas situaciones, esta misma doctora de Chiapas ya lo refería, su centro de salud con las ventanas rotas.
Yo tuve un compañero que falleció porque se intoxicó porque el gas estaba abierto y no tenía, no hubo manera de repararlo y falleció un chico de 23 años. Y así, y bueno, la contratación de médicos cubanos, yo tengo nada contra el pueblo de Cuba. Tengo varios amigos muy queridos cubanos. La contratación de médicos cubanos o de médicos de cualquier lado nos toma más que nada de sorpresa, porque conocemos que es muy fácil que haya más de 500 médicos mexicanos con las credenciales suficientes como para cubrir estos lugares. Y también conocemos que no va a ser la solución. La solución es de fondo. Gracias, doctora. Muy amable. Vamos a pasar al compañero del financiero, el economista, perdón. Luego, la doctora Sonia tiene una buena cantidad de preguntas que vienen por vía Zoom y Facebook. Y me había pedido la palabra el doctor en un afán de que todo el mundo participemos, ser un poquito más concretos. Adelante, doctor, usted va a responder la pregunta. Bueno, pues muchas gracias. Soy Diego Vadillo del periódico El Economista. Quisiera pedirles de favor que me hicieran un comentario sobre cuáles son las implicaciones para un médico, hablo de las implicaciones en su desarrollo profesional de un médico que lo envían a una zona de alta incidencia delictiva. También si me pueden platicar cuáles son el tipo de violencia que ustedes enfrentan y si, digo, ahora revisando toda la información que ha surgido en los últimos días, pues hasta pareciera que hay violencia institucional. Quisiera saber qué tanto se sienten seguros o protegidos por las autoridades, en el caso de los médicos en formación, por sus universidades, por las comunidades a las que les salvan la vida, como para tener una idea de cuáles son esas implicaciones, incluso si están identificadas zonas en donde pues prácticamente no es posible ir. Si me dan favor. Con todo gusto. Gracias, doctor. Trataré de ser concreto a esta atinada pregunta. Definitivamente, y de alguna manera complementa también lo que su colega preguntó, el por qué también los especialistas son pocos, muchos generales y todo esto en nuestro país. El escenario que se encuentra o que se enfrenta un médico al salir de su carrera, y no voy a marcar diferencia si es médico general o médico especialista, porque al final van a converger los dos por el escenario que le voy a platicar respondiendo a su pregunta. Se termina el estudio y el médico va con el afán de servir. Eso es lo que se conoce como vocación. Así como ustedes tienen la vocación de informar, de investigar, de promover, de hacer llegar a la opinión pública todo lo que se desarrolla en nuestro país, bueno, el médico también tiene esa vocación de servir, de diagnosticar hasta donde es posible una enfermedad. Pero ¿qué sucede cuando sale a comunidad o a alguna población de provincia? Hoy por hoy, el médico se tiene que enfrentar a varios factores, no solo los que usted mencionó. El que usted mencionó fue la gota que derramó el vaso, definitivamente. Pero también se debe tomar en cuenta que se enfrenta, por ejemplo, a una ideología de una comunidad, a usos y costumbres. El médico no llega a una comunidad y dice, pues ya yo soy aquí el rey y yo voy a atender y voy a curar. No, no es tan sencillo. La gente hoy en día ve al médico también como un extraño, ¿sí? Es difícil de alguna manera convencer a la gente de que está a sus órdenes, no de que está en contra de ellos ni encima de ellos, sino que es uno más, es un servicio más que se va a ofrecer. Entonces, ese es uno. La otra, obviamente, las condiciones de vida. Es una calidad de vida que el médico está dispuesto a vivir, pero que de alguna manera con el tiempo, pues también, muchas veces se va a hacer una vida en familia, va a casarse, va a tener pareja, va a tener hijos, que también al mismo tiempo van a exigir educación. Y entonces son otros aspectos que el médico también debe ver. Hace usted el diagnóstico y se siente feliz, mi querido amigo, porque hizo el diagnóstico y sabe que ese paciente con lo que usted le va a recetar le va a ir mejor, se puede incluso curar y tener un buen pronóstico. Y se encuentra con otra problemática. No hay medicamentos,
No hay medicinas ya ni siquiera en la comunidad, sino a veces en la cabecera municipal y hay que trasladarse hasta la capital, donde posiblemente encuentren ese medicamento. Y qué tristeza, es frustrante ver que usted tiene el elemento, sabe el pronóstico, pero que depende de una medicina que en ese momento no va a contar su paciente. Entonces, otra. Y bueno, lo que usted bien dijo, la cuestión de la seguridad que puntualizó la doctora. Todos tenemos miedo. No solo médicos, maestros, reporteros, medios de comunicación, todas las profesiones sufren y padecen del mismo problema. La violencia ha abarcado todas las esferas y entre ellas va el médico, por supuesto. ¿Cuál es el sentir de un profesional de la medicina cuando se ve en una situación de este tipo? Ya sea demandado por algún paciente, ya sea alguna situación de negligencia que el mismo hospital a veces puede generar. Hay que aceptarlo, de pronto puede suceder. Pero en general, lo que yo le respondería a pregunta específica es que el médico no se siente seguro. En ese sentido, no se siente cobijado. Y ese es uno de los fundamentos por los cuales estamos aquí unidos. Esto adquirió o hemos adquirido fuerza y unión a través de la pandemia, cuando el gremio médico de alguna manera estuvo al frente, cuando fuimos héroes en esa época y hoy no lo somos ya. Entonces, esto a final de cuentas también hace ver que el médico hoy sí te toma en cuenta y mañana tal vez no. No hay una certeza. El médico no tiene un respaldo si no es a través de sus mismos colegas, si no es a través de sus sociedades, si no es a través de sus consejos. Es la única manera en la cual se puede defender, ¿sí? Entonces, yo le agradezco y a final de cuentas, reitero, son ustedes quienes emiten esto a la opinión pública para que normen los criterios. Muchas gracias, doctor. La doctora Sonia está conectada con otros grupos de medios de comunicación. Va a vertir algunos cuestionamientos. Si alguien del panel aquí quiere contestar, o los doctores que están allá quiere contestar, pueden participar con todo gusto. Perdón, tengo por todos lados, estoy hiperconectada. Adelante, doctora Sonia. Tengo a Natalia Vitela. ¿A qué le atribuyen el que haya 9,000 plazas que han sido rechazadas por parte de los especialistas según el gobierno? ¿Alguien quiere...? No son 9,000 plazas rechazadas. Es el contrario. Adelante, doctor Díaz. Yo creo que un factor más es la poca infraestructura que tenemos. Yo soy cirujano y a mí me encantaría estar en algún lugar apartado y pudiendo atender pacientes. Pero ¿de qué me sirve a mí como médico especialista, como cirujano, estar en una plaza en donde no tengo con qué operar? Dejemos cirugía laparoscópica, que es la asociación que yo represento, ¿no? Cirugía abierta. En muchas plazas en el país no existe la infraestructura para poder atender a estos pacientes. ¿Y qué va a suceder? El paciente se tiene que trasladar a una cabecera municipal o a alguna ciudad capital. Entonces, ¿de qué le sirve a la comunidad tener un médico especialista cuando no va a poder resolver el problema? Yo creo que ese es uno de los puntos básicos. No tenemos infraestructura en la mayoría de estas plazas rurales o alejadas para poder resolver los problemas más básicos, ¿no? Una apendicitis, que es una situación sumamente común, no tenemos forma de poderlo resolver porque no tenemos la infraestructura. Entonces, ¿de qué le sirve a esa comunidad tener un médico especialista si el médico no tiene las herramientas para trabajar? Yo creo que es un punto que no hemos tocado y que es punto muy importante, porque esa es la razón por la que muchos especialistas pues no se quieren ir a esas plazas, ¿no? Porque no tienen forma de trabajar. A mí me parece un desperdicio de talento llevar a un médico especialista a un lugar en donde no va a poder ejercer su especialidad como tal. Va a ejercer, todos nosotros antes de ser especialistas fuimos médicos generales y podemos ejercer esta profesión también como tal. Pero es un desperdicio de recursos humanos, de talento, el tener un médico especialista en un lugar en donde no pueda tener forma de trabajar de manera adecuada, y creo que es una de las razones por la que los especialistas no aceptan estas plazas sin poderlas
trabajar de manera adecuada. Gracias, doctor. Ahí creo que quedó pendiente enfatizar la pregunta. Jorge, adelante. Yo nomás quisiera enfatizar que más que preguntarnos por qué o echarle la culpa al médico que no escoge, las causas. Así como con la seguridad de nuestro país se ha dicho que se está atacando las causas, oiga, pero sigue la inseguridad, pero se están atacando las causas. Bueno, ¿por qué aquí no se atacan las causas? ¿Por qué es que no va el médico, verdad, a esas zonas? Pues hay que atacar las causas, ¿verdad? Hay que mejorar la infraestructura, que dice el doctor Pizarro, hay que mejorar la seguridad ahí y muchas otras cosas. Sí. Doctora Sonia, ¿quedó contestada la pregunta inicial? Sí. Ok. Sí, ¿no? La que sigue entonces. Tengo a Arturo Cerda Díaz del financiero Bloomberg. ¿Consideran que es correcto decir que antes que acusar a los médicos de no querer atender en comunidades pobres, el gobierno debe resolver el contar con la infraestructura necesaria? Desde su óptica, el gobierno de México busca con sus señalamientos justificar el acuerdo que hizo con el de Cuba y por eso la convocatoria para el reclutamiento es posterior a las críticas que esta situación desató. No sabemos de eso, perdón, no sabemos de eso, no nos consta de las negociaciones que haga nuestro país con otro país, eso no es problema nuestro y no tienen nada que ver. No sé si querían que ahondáramos más. Ok. Y eso de las plazas, la doctora Daniela comentó que no ahondar, pero sí habrá que comentar que de repente aparecieron muchas plazas. Es muy difícil que hayan aparecido y qué bueno, ojalá así sea. Pero ya tenemos comentarios de muchos médicos que trabajan en esos lugares donde ellos ocupan esas plazas o son eventuales y están esperando ocupar esa plaza. Y esas plazas fueron ofertadas, ¿verdad? Entonces, obviamente que están desocupadas desde la perspectiva, en un escritorio, desde la perspectiva, pues esa plaza a lo mejor no está ocupada, pero sí le está trabajando a veces personas, ¿no? Entonces, habría que analizar todas estas plazas. Es difícil, pero no podemos culpar, como dice la doctora Daniela, a los que no las han escogido porque ni saben bien en dónde mero están. Yo creo que cualquier persona que va a hacer a un trabajo, pues mínimo debe de saber, conocer ahí donde va a estar para saber si le conviene o no le conviene aplicar ahí en esa plaza. Gracias, Jorge. Adelante, doctor. La doctora. Perdón, doctor. Ahí lo viene la doctora. Sí, algo más a mencionar es que muy probablemente sí se abrieron plazas incluso de especialidades, pero como mencionaba el doctor, no se abrieron espacios físicos para esa formación y profesores para poder hacerlo. Entonces, les voy a dar un ejemplo del día de hoy. Hoy había formados en la institución en la que yo trabajo más de 100 rotantes que iban a ir a diferentes áreas del hospital y que estaban saturando los servicios. Y mis alumnos que querían rotar en otro hospital con mucho prestigio en México, hoy nos dijeron, está saturado, no pueden ir a rotar como lo habían hecho por 20 y tantos años, porque están saturados de rotantes y no pueden recibir más. Entonces, al mismo tiempo que se abre la plaza para formar un nuevo especialista, se debe formar una institución con profesores, con formación docente, más la formación médica, y que tengan el espacio, la infraestructura, los recursos para formarse adecuadamente. Entonces, no es tan simple como abro una plaza para formar un especialista, sino tengo que tener toda esa infraestructura para que realmente lo forme bien y sea en beneficio de la población mexicana. Gracias, doctor. Adelante, doctor. Para residentes, hablo de formación, exactamente. Gracias, doctora. Gracias, doctor. En lo que surge alguna otra duda o pregunta, ahondo en este tema y al mismo tiempo contesto la segunda parte de nuestra colega que hizo la primera pregunta. Se queda uno también en la misma duda. ¿Por qué o cuál sería una solución, una posible solución de esa sobresaturación
de querer hacer especialidad y no quedarse solamente como médico general. Sabemos que el médico general busca de primera instancia continuar sus estudios a través de una especialidad. ¿Y por qué no entonces irse a una comunidad? ¿Sí? Explicamos ya el planteamiento, ya más bien ya planteamos la problemática a la que se va a enfrentar. Y se queda uno pensando, ¿será que si pudiera haber la forma de atacar por ahí, por esos puntos álgidos, como comentó también el colega con la seguridad, que a quien le corresponda esta decisión y esta posibilidad de hacerlo, de mejorar las condiciones, de que haya en esas poblaciones un centro de salud, una clínica equipada, que haya seguridad no solo para el médico, sino para la población en general, y un puesto o una base que le permita al médico vivir decorosamente. No se pide más, ya lo explicaron nuestros colegas, vivir decorosamente. Yo creo que atacando por esos puntos es posible que deje de haber tanta demanda por querer hacer una especialidad y eso desvíe de manera importante el flujo de médicos generales precisamente a todas estas zonas donde hace falta un médico en nuestro país. Nuestro país todavía de alguna manera necesita la medicina de primer contacto, la medicina general. Y es ahí donde el médico tiene la aplicación, porque ya lo explicaron. No serviría de nada, decía, hacer el diagnóstico y al final lo tengo que canalizar a la cabecera municipal o a la ciudad de concentración. ¿Y qué sucede? Viene otra problemática, que los hospitales comienzan a saturarse por esa situación y entonces ya no hay cabida ni para los que requieren una medicina de especialidad ni para los que vienen de provincia. Entonces, le digo, parecería sencillo y ojalá fuese así. Si a alguien o a quien le corresponda mejorar estos 3 puntos de infraestructura, de seguridad y de una base para el personal de salud, porque aquí incluiría también enfermería, camilleros, exámenes complementarios, como son los básicos, rayos X y laboratorio, creo que estaríamos hablando de dar un paso muy importante en nuestro país. Gracias, doctor. Bien. ¿Doctora tiene alguna otra? Adelante, adelante. Sí, adelante. Yo quisiera preguntarles, pareciera que los gobiernos federal, pero sobre todo los estatales, han apostado a incrementar la cobertura de los servicios de salud, ocupando a médicos en formación en lugar de, sobre todo a la gente que está haciendo servicio social, que parece que los tienen ahí cautivos y que nada más es cuestión de abrirles la puerta pues para que estén en esas pequeñas clínicas donde no tienen los servicios suficientes ni los insumos necesarios para cumplir con su trabajo, en lugar de contratar a médicos titulados. Eso es, yo lo que pregunto es, ¿esa es una buena estrategia? ¿Y qué tanto, cuáles son las implicaciones de mandar a un médico, sobre todo en lugares en donde hay clínicas o instalaciones médicas en donde solamente hay un médico en formación, ya sea que esté haciendo su servicio social o en la situación que se encuentre, pero todavía, digamos, no está titulado? ¿Cuáles son las implicaciones de que estén tomando decisiones sin que exista la supervisión de alguien que está titulado para ese tipo de cosas? Sobre todo cuando tenemos una gran cantidad de médicos titulados que están en la banca, están en la reserva. Ahí, ¿cuál es estamos haciendo bien las cosas para ampliar la cobertura, para contratar o cómo está la situación? Adelante, doctor Crisóforo. Pues creo que tú mismo das la respuesta, las cosas no se están haciendo lo más correcto, ¿verdad? Ahora sí, como decimos, hay que empezar por el principio, pero en esas comunidades sí lo que debe de haber es un médico general. Y como decía el doctor, llevar a un especialista ahí es un desperdicio absoluto de dinero, de talento y de todo lo que te puedas imaginar. El médico general es el médico de primer contacto. El médico general es el general de todos los médicos.
Y es el que en un momento dado dice, este se va para acá, este va para acá, etcétera, dependiendo del problema de salud que tenga el paciente y lo deriva al especialista. El especialista está en un nivel, otro nivel, ¿sí? Pero los médicos generales estamos abajo. Y pagarle a un especialista un sueldo que ojalá y fuese tan bueno como se quisiera, versus lo que es el sueldo de un médico general, pareciera que están las cosas un tanto al revés, ¿sí? Entonces, la clave sería esa, por ahí se puede empezar. Y donde está ese médico general, perfecto, que llegue el médico en servicio social. Es un médico que todavía está en formación y entonces también necesita la supervisión en un momento dado, ¿sí? Pero desgraciadamente todos nos vamos al servicio social, ese tipo de comunidades alejadas, y tenemos que rascarnos con nuestras uñas y tomar decisiones que, pues afortunadamente, salimos adelante, ¿verdad? Pocas veces hemos tenido fracasos, ¿no? Pero Adelante, eso es bien sí. importante. Gracias, Julio. Si gustas ser concreto, me gustaría que el doctor Molina complementara la información del doctor Crisóforo. Adelante, Julio. Está bien, sí, sí, escucho. Sin embargo, ahora sí, es cierto, siguen siendo médicos generales. A lo mejor quisiéramos ver una convocatoria, ¿no? Con todas estas plazas de médicos generales que seguramente podrían verse ocupadas. Ahora, hay que entender también una realidad de nuestro país y eso lo viven otros países incluso desarrollados. Lo hemos platicado aquí antes con los colegas. La orografía propia del país hace que sea y haya zonas de difícil acceso, haya zonas donde seguramente, aunque exista la voluntad, sea complejo poder arribar. Ya no hablemos de todas las demás circunstancias. Otros países lanzan convocatorias y nos llegan a través de los correos electrónicos quienes pertenecemos a otras sociedades internacionales, donde buscan médicos, ¿no? Pues tal o cual especialidad para que vayan 2 o 3 meses a un sitio de difícil acceso, ¿no? Y los llevan, les dan sobresueldos. O sea, ese es un problema que existe en todos lados. Insisto, incluso en países desarrollados, y nosotros también debemos entender pues que esta es una circunstancia no de los médicos, ¿no? Sino de la propia circunstancia del país también. Entonces, sí existen esta figura, te decía, de cédulas profesionales y bueno, también entender ese otro aporte de por qué a veces no se va a otras zonas, ¿no? Bien. Gracias, Julio. Gracias, doctor Molina. ¿No tiene usted algún comentario específicamente con respecto a la cuestión del papel del médico general con respecto a la pregunta? Y luego le pasamos al doctor Díaz el micrófono. Claro que sí, yo creo que el médico general debería ser quien llevaría la batuta ahí y como bien dice, hay estados que toman a médicos todavía en formación como internos o médicos pasantes que están en servicio social, pero sí necesitarían la supervisión de un médico ya titulado. Eso reforzaría mucho sus conocimientos y le ayudaría a tener una mejor formación y obviamente poder brindar una mejor calidad de atención a sus pacientes. Yo creo que ese sería un complemento muy importante. No únicamente llevar a médicos en formación, que digamos, podríamos decir que son estudiantes todavía, ¿no? Como bien decías, no están titulados, pero bueno, ayudaría mucho el tener una supervisión muy cercana y estrecha. Gracias, doctor. Adelante, doctor Díaz. Yo quisiera nada más puntualizar un punto y que no quede una idea errónea del médico pasante en servicio social. No es un estudiante de medicina. El médico pasante en servicio social es un médico que ya hizo un examen profesional y que ya ha sido evaluado por pares para poder llevar a cabo la profesión médica. El hecho de que tenga que ser un servicio social es simplemente cubrir esta situación para poderse titular, para poder recibir el título como tal. Pero es un médico que ya hizo un examen profesional, que fue evaluado por pares o por incluso en algunas ocasiones médicos especialistas y que tiene la capacidad de irse a una comunidad rural a atender pacientes porque ya lo demostró a través del examen profesional. Entonces, no nos quedemos con la idea de que son estudiantes porque no lo son, ¿ok? Es un médico que está en proceso de titularse, pero ya hizo un examen profesional que le permite atender pacientes de manera adecuada. Que no quede en la penumbra este concepto. Gracias, doctor. No es esa la situación. Va el doctor Jorge y luego el doctor Salgado. Sí, aunque su pregunta también iba encaminada a los médicos que están haciendo especialidad. Los médicos residentes que salen
a unos años de campo, algo así le estoy entendiendo, meses de campo, sin una supervisión a veces. La normatividad dice que deben de ser supervisados. Tanto la Ley Federal de Trabajo como la normatividad de médicos residentes tienen que ser supervisados, ¿verdad? Porque ellos sí no han terminado todavía la especialidad, aunque tengan las competencias, sí las tienen, ¿verdad? Porque ya van en el último año, por ejemplo, un cirujano va en el cuarto año, un médico internista en formación va en el cuarto año, o sea, tienen muchísima competencia, pero la normatividad dice que tienen que ser supervisados. Ya podemos ver si por telemedicina o por alguna cosa pueden ser supervisados, ¿verdad? Gracias, Jorge. Doctor Salgado, por favor. Yo creo que hay que aclarar muy bien esto. El sistema de formación de médicos en nuestro país es mucho más viejo que cualquiera de los que estemos aquí. Y ese sistema establece que primero tienes que tener 4 años de educación teórico y práctica como un alumno. Después entras a un internado donde estás 1 año enfrentándote a pacientes de las 4 especialidades torales, que ya las mencionó el doctor: cirugía, pediatría, ginecología y medicina interna, con el fin de poder darte una formación integral que te permita, habiendo presentado un examen profesional, ir a ese último año, ¿sí? Ese último año en donde tú te vas al servicio social, a zonas que pueden ser marginadas, no marginadas. Hay muchos tipos de zonas. Lo que sí sabemos es que, primero, esos médicos no están solos, no nos equivoquemos. Si bien todavía no tienen una cédula profesional como la que tenemos nosotros, son personas que ya tienen un aval, número 1. Número 2, forman parte primordial del desarrollo de la salud en México, tanto el interno como el médico pasante en servicio social. Y esas pasantías existen en todas las profesiones. En el caso del médico se tiene que hacer al final, porque tienes que tener las competencias que ya tanto han mencionado mis compañeros. Entonces, me parece que es bien importante que cuando escriba, por favor, deje muy claro eso. No está mal nuestro sistema de desarrollo, porque tampoco podemos decir, hombre, todo está mal, entonces cambiamos de país. Eso no es cierto, ¿sí? El sistema, como lo hemos tenido durante muchísimos años en las universidades, establece que las cosas se hagan de esa manera porque los médicos necesitamos práctica médica para poder ser médicos, ¿sí? A diferencia de un arquitecto que puede hacer cálculos, nosotros tenemos que tener un paciente. ¿Me explico? Entonces, es muy importante establecer eso. Para el caso de las residencias, que también ya lo mencionaron mis compañeros, el periodo que antes se llamaba de coplamar son 3 meses y se va normalmente a clínicas que tienen un cierto nivel de infraestructura en donde hay otros especialistas, pero que están en zonas, por ejemplo, yo estuve en la Sierra de Puebla, ¿sí? Que es bastante lejitos de aquí, ¿sí? Y entonces en esas clínicas, porque fíjese que nada más hay un cirujano, hasta me tocó operar, ¿me explico? Como ayudante, por supuesto, ¿sí? Y al cirujano le tocó dar consulta de medicina interna. Entonces, somos médicos, estamos capacitados, entonces, por favor, no malentender que se tiene que sustituir a un médico pasante con un médico general. Lo que se tiene que crear son infraestructuras hospitalarias, infraestructura académica, para que las personas puedan acceder tanto al desarrollo de esa medicina general de excelencia como especialidades. O sea, tenemos que entender algo. Ser médico general no es ser un médico de segunda, ¿sí? Ser médico general es, como lo dije antes y lo repito, es primordial, y ya lo han dicho algunos de mis compañeros, es primordial. El que los demás podamos hacer una especialidad implica, ok, a lo mejor tuvimos suerte, a lo mejor tuvimos más capacitación, a lo mejor lo que usted guste. Pero lo que sí es un hecho es que el desarrollo no puede ponerse en duda. ¿Me explico? El desarrollo de los médicos es como debe de ser. Que el gobierno tiene un contexto de estos médicos, les voy a pagar porque es necesario que estén en estas zonas, qué bueno que lo haga. No podemos poner en tela de juicio que todos esos servicios de salud en zonas de baja accesibilidad, etcétera, no puedan tener atención, porque entonces el problema se va a ver mucho mayúsculo, ¿eh? Porque esos 17,000 médicos tienen 17,000 plazas, aunque sean de 4,000 pesos o 3,000 o 1,000, pero que están siendo cubiertas y que están atendiendo a pacientes en México. ¿Vale? Entonces no está mal ese servicio de desarrollo.
ni se trata de que sustituyamos a un médico pasante por un médico general. Son dos entidades diferentes. ¿Sí? Pareciera que recurren a este tipo de personal porque un médico que ya tiene el siguiente grado, pues ya tendría que ir con otras condiciones. O sea, ni siquiera son plazas que estén accesibles a los médicos generales, son Exacto. plazas que están diseñadas para médicos pasantes. No son plazas que se oferten a la medicina general. ¿Y eso está bien o es? Es parte de la formación, son plazas que están establecidas para formar recursos médicos. ¿Sí? Todos los años requerimos más recursos médicos, son plazas que ya están establecidas de esta forma. ¿Sí? Si usted va a la universidad y pregunta por esas plazas, le podrán decir cuántas son, pero ya son plazas preestablecidas para ese tipo de médico. Entonces es muy importante tener eso claro. Aquí no hay intercambiabilidad. ¿Sí? No se trata de, pues hoy pongamos la pieza A para quitar la B. No funciona así. Espero haber sido claro. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Jorge, por ahí tenías un comentario que hacer, ¿verdad? La doctora Daniela. Adelante, doctora Daniela, y luego la doctora Amparo. Sí. Indudablemente tu pregunta es de sumo interés y creo que la eficacia, la eficiencia, la productividad y los riesgos de decidir si son pasantes o médicos generales es algo que debe analizarse a fondo. Y podríamos estar aquí toda la tarde y varios días haciendo elucubraciones, pero el beneficio y riesgo de esto es algo que amerita un análisis profundo. Es una pregunta realmente profunda. Yo quiero poner también aquí sobre la mesa un punto que escasamente creo que se ha tocado, y es el hecho de contar con un médico que no tenga los conocimientos suficientes o no esté certificado. Es muy riesgoso. Es muy riesgoso. Si faltan, es cierto que para tener un índice pobladores médicos ideal nos faltan varios cientos de 150,000 médicos, me parece, más de 100,000 enfermeras, y este es un mal mundial. Incluso a algunos países avanzados les faltan médicos y enfermeras. Pero llenarlos por llenarlos con alguien que no ha pasado un examen profesional, que no está titulado, o que no ha pasado la medicina incluso, que no sabe su oficio, es muy riesgoso para el paciente, para el médico y para el sector salud. Porque un paciente con un mal tratamiento, viéndolo en números, es muy caro. Es muy caro. Un paciente que se complica puede llegar a costar 10, 20 veces que lo que el mismo paciente si se hubiera tratado bien. Y bueno, unas 50 veces si el mismo paciente se hubiera prevenido, ¿no? Entonces, el llenar de médicos de cualquier tipo, de universidades que no conocemos, que no salen bien avalados, bien aprobados, y no me estoy refiriendo a los de Cuba, me estoy refiriendo a cualquier parte, es un riesgo que creo que los mexicanos ni ningún ser humano merece. Entonces, es un punto muy delicado también la contratación de médicos, y por eso decimos que las credenciales, porque es lo mínimo indispensable, lo mínimo es tener estas certificaciones, estos exámenes, es lo mínimo que te pides. Y aún así, pues le fallamos varias veces. Ahora, sin esto, yo quiero ver qué sería de nuestra población. No es nomás llenar plazas por llenarlas de cualquier país. Y también para agregar, creo que al final caemos en el mismo punto que ha sido la mayor parte de este panel con todos, muy del lado de discutir si son plazas que deberían de ser intercambiables o no, que son dirigidas a médicos en formación. Creo que es el tener la seguridad en esas plazas en las que están yendo nuestros médicos en formación, que tengan la infraestructura necesaria para poder atender, porque es un derecho no solamente de nosotros como médicos generales, médicos en formación, sino también de los pacientes, y es un derecho a la salud para toda la población. Entonces, es más bien, volvemos al tema de fondo de la estructura en la que debemos de estar conscientes, o que esas plazas en las que están llenos nuestros médicos en formación realmente sean plazas que tengan todo lo que se necesite para ejercer el derecho a la medicina, y que los pacientes reciban también su derecho a la salud. Muchas gracias, doctora. Tenemos programada la conferencia de prensa para 1 hora.
vamos a dar por último ya la palabra al doctor Jorge Sánchez y vamos a cerrar esta conferencia. Gracias, Jorge. Adelante. Sí, muchísimas gracias a todos por su presencia. Podremos seguir platicando y contestando todas las dudas que tengan todos los medios ahorita, pero ya habíamos pactado este horario. Sí comentar, para no salirnos, de que hay que ver sobre estas nuevas plazas, hay que ver qué tipo de contrato es, eso es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Los médicos generales, por ejemplo, estuvieron contratados en la pandemia y después fueron desempleados. Eso también es importante. Afortunadamente ya se dijo que se les iba a dar plazas. Tenemos que darle seguimiento a eso. Ahorita las plazas que se dijeron son de especialistas, la mayoría, y la mayoría no son en esos lugares alejados en la sierra como nos hace falta todavía mejorar esta infraestructura. Muchísimas gracias a todos por su presencia y estaremos al pendiente de más preguntas o cuestionamientos. Bien, pues cerramos la conferencia. Les agradecemos mucho su presencia a todos los medios que están aquí de comunicación y a los médicos. Como ustedes pueden ver, vertimos en esta conferencia los sentimientos, pensamientos, reflexiones y propuestas que tenemos para nuestro gremio, que es el sector sanitario. Estamos hablando de médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y todo el grupo sanitario. Queda una situación pendiente que quizá da para otra plática, que es qué papel va a jugar en la historia toda la gente que en el COVID estuvo presente en el grupo sanitario y que ya no está con nosotros. ¿Qué deuda tenemos con ellos? ¿Y quién va a tomar la responsabilidad de reconocerlos? Esa situación no la tocamos de fondo, pero es una situación que con el tiempo tendremos que retomarla y darle su justo posicionamiento en la historia de este país. Gracias a todos, muy amables. Gracias.